Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a trabajar cómo estaba organizada la sociedad y qué influencia tenía la religión en la Edad Media. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la sociedad y la religión estaban aliadas en ese momento. Para iniciar les voy a leer un escrito de la época. La servidumbre está ordenada por Dios, bien a causa de los pecados de los que se convierten en siervos, o como prueba a fin de que los que así humillados se hagan mejores. Porque la servidumbre es de gran ayuda a la religión para proteger la humildad, que es el guardián de todas las virtudes. Y parecería orgullo que cualquiera quisiera cambiar esta condición que le ha sido dada con buenos motivos por mandato divino. Esto es una lectura que nos da cuenta de la forma y las palabras con las cuales el clero, es decir, la iglesia, convencía a todos los seguidores y a todos los súbditos de que fueran serviles. Serviles en el sentido de servir, de ser, digamos, humildes y casi que de humillarse ante los señores feudales y ante los reyes. Con estas palabras y con esas maneras de decir de que era mandato divino, en la época medieval era muy factible la explotación y la desigualdad. Fue una forma disimulada de cambiar la esclavitud. Entonces, por ahí empezamos para decir que la sociedad tenía una influencia supremamente importante y supremamente fuerte de la iglesia. Los sacerdotes tenían muchas maneras de convencer a las personas en su proceder, en su actuar y sobre todo en su obediencia, no solo para el cumplimiento del trabajo, sino para la entrega de los tributos, de los diezmos y de todo lo que existía en ese momento por orden del rey. Entonces, debemos entender, ahora vamos a empezar cómo estaba organizada la sociedad. Cuando les hablo de la nobleza, les estoy hablando de la parte alta de la sociedad, pero dentro de esa parte alta, el primer puesto lo tenía el rey. El rey seguía siendo un sistema monárquico, es decir, de una persona que controlaba todo y era el rey. Y ese rey tenía, digamos, unas personas alrededor que pertenecían a una clase noble, que le llamaban la nobleza. Dentro de ellos estaban los señores feudales, que eran como los administradores, ¿sí? Y eran las personas de confianza del rey para manejarle todos sus negocios, todos sus tributos y todo el trabajo que se realizaba. Dentro de la nobleza también se encontraba los sacerdotes, el clero, no como personas de poder grande para mandar, sino de influenciar y siendo de esa manera la mano derecha y la ayuda importante para la nobleza. El clero era el grupo humano definido por la parte de la formación religiosa, estaban los sacerdotes, los miembros de la iglesia, existía en ellos la necesidad de influenciar a la población para que pagara impuestos, para que trabajaran correctamente, pero ellos como tal no pagaban impuestos. Entonces era una parte de la sociedad que estaba con un gran privilegio precisamente porque no tenían que pagar el impuesto y eso en ese momento significaba mucha riqueza. No pagar el impuesto era riqueza porque los impuestos eran supremamente altos. Ellos hacían escritos, ellos manejaban toda la información, entonces por eso tenían un control de la sociedad, porque la sociedad no podía documentarse, ni instruirse, ni aprender, sino que los que aprendían y manejaban eran ellos. Y ellos empezaron a trabajar
y de pronto a difundir un poquito de conocimiento dentro de sus familias, dentro de la parte y dentro de la clase noble, y por eso dentro de los monasterios, que era donde vivían los sacerdotes, también se daban algunas, digamos, algunas instrucciones y algunas enseñanzas, pero eran muy exclusivas. Desde ese momento de la historia, desde ese momento de la historia, la educación, digamos, religiosa fue una educación muy privada, muy especial para algunos, y desde ese momento existen los monasterios, que en ese momento era la época, el lugar de la vivienda de ellos, el lugar de oración y de reunión, pero los monasterios quedaron y muchos se convirtieron en sitios de aprendizaje, en universidades católicas, pero también en lugares donde se ordenaban los sacerdotes, y de alguna manera desde ahí empieza a surgir como el poder administrativo y económico de la Iglesia Católica. Los señores feudales eran parte de la clase noble, como les dije en la diapositiva anterior, y ellos eran los encargados de administrar las tierras del rey. Entonces, ¿ellos de qué manera administraban la tierra? Entonces, ellos recibían del rey la tierra, se responsabilizaban a administrarla, y bajo un sistema de vasallaje, ellos ponían a unas personas a trabajar, y esas personas se tenían que comprometer a responder no solo por el trabajo, sino por el tributo que tenían que entregar al rey. Digamos, ese convenio de servidumbre era un convenio muy importante en la época, que generó la gran idea de la desigualdad, donde de pronto el tema de esclavitud empezó a camuflarse. Es decir, no era una esclavitud directa, pero sí existían situaciones de control y de manejo administrativo que hacían que los demás fueran serviles para ellos. El vasallo era precisamente la persona, el vasallo era precisamente la persona que trabajaba y con la cual se firmaba el contrato con el señor feudal. Entonces, el rey era el dueño de todas las tierras, se las entregaba a un señor feudal para que las administrara, pero la administración del señor feudal era solamente de mandato, porque realmente los que trabajaban eran los vasallos y los siervos. Entonces, los vasallos solicitaban protección, eran personas libres que solicitaban protección, y la protección era a cambio de ese contrato. Entonces, el vasallo trabajaba y de alguna manera tenía algo de tierra para vivir. En ese sistema que yo les dije era por repartición de tierras, por eso se llamaba feudal, pero lo vamos a ampliar en la próxima clase. Entonces, ese trabajo estaba regido por un contrato, y se organizaba un contrato, y era toda una ceremonia para que el vasallo quedara, digamos, comprometido legalmente a cumplir con el trabajo y con la responsabilidad además de devolver todas las ganancias de la tierra. Es decir, si la tierra producía una cantidad de frutas o de verduras o lo que fuera, eso era entregado de manera completa por parte del vasallo al señor feudal, que era quien administraba en ese momento. Pero obviamente todas esas riquezas llegaban al rey. La ceremonia de vasallaje, aquí miren lo que consistía. Se colocaban las manos del noble y el señor, se juntaban las manos, y se declaraba el vasallo como hombre de propiedad del señor feudal. Y eso comprometía al vasallo en la fidelidad, es decir,
no se podía robar los productos, no se podía robar la tierra, no podía ser infiel, no podía de pronto querer entregarle a otras personas el producido. Eso era un compromiso. Y ese compromiso se firmaba con un puñado de tierra que entregaba el señor feudal al vasallo. Entonces era una ceremonia de pronto algo muy especial en el momento y en la época, y eso allí se juraba la fidelidad y eso simbolizaba todo el trabajo. El siervo él, tenía un estatus diferente, el siervo no era libre, era casi un esclavo, y el siervo iba a trabajar todo el tiempo a la tierra. Los siervos surgían o porque personas estaban muy mal económicamente y tenían que entregarse al trabajo, o porque podían ser prisioneros de guerra o personas que eran judicializadas, que de pronto siendo vasallos habían fallado, entonces quedaban como siervos, y los siervos eran como los campesinos rasos. Pero en ese momento la diferencia entre el siervo y el vasallo es que el siervo no era libre, el siervo era de propiedad del rey. Por eso los siervos, al no ser libres, se podían considerar, era una forma más reciente de la esclavitud. No eran esclavos en el sentido de que no se les daba alimentación ni ese tipo de cosas, o ese maltrato que se presentó en la esclavitud, pero no tenían la libertad. Entonces con eso podemos decir que hay una diferencia entre el siervo y el esclavo, el tema de ser libre o no ser libre, ¿cierto? Pero más de no ser libre y libre es el tema del trato, el tema de que se considera una persona. El esclavo no era considerado persona, el siervo sí era considerado persona, se le daba alimento, se le daban condiciones para vivir, pero no podía, digamos, gozar de una libertad y decir, pues me voy ya, no, porque ellos tenían un compromiso que tenían que cumplir. Lo mismo que los vasallos, y esas situaciones hacían que la sociedad medieval fuera una sociedad supremamente desigual y de mucho dominio, de mucha explotación, y toda esa explotación se daba a partir de la tierra. Aquí podemos ver la escala, el rey está arriba, aquí están aquí está los nobles y el clero. Toda esta la nobleza estaba el clero y los señores feudales, estaban en este lugar, debajo del rey, para brindarle obediencia, para brindarle, digamos, al rey todo lo que el rey pidiera. La iglesia, desde su manera de orientar espiritual, y los señores feudales desde digamos, la fidelidad económica. Ya acá estaban los campesinos, que eran los siervos, y los vasallos, que eran las personas encargadas de realizar todo el trabajo. Entonces estos trabajaban y eran la mayoría de la gente, estos administraban y orientaban y no pagaban los impuestos, y este señor era el jefe de todo. La sociedad, una sociedad muy desigual, una época muy triste y muy dura, pero fue una época que duró mucho tiempo. Que tengan un buen día.